cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Buenos días, iglesia hermosa. Voy a abrir esto acá un segundito. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Quiero arrancar el mensaje de esta mañana preguntándoles acerca de quién de ustedes, me gustaría que levanten la mano, se han preguntado acerca de el propósito de Dios en su vida. Bien. ¿Quién de ustedes, levante la mano, ha escuchado el término del llamado de Dios? Término llamado de Dios, ok. Hoy traigo un mensaje titulado Propósito por Gracia. Creo que va muy de la mano con este tiempo de inicio de año 2025, donde posiblemente es los primeros meses del año, siempre nos volvemos a hacer la pregunta de qué viene para nosotros este año, de qué se trata este año. Y todos nosotros, dependiendo de la edad y la circunstancia donde estemos, estamos normalmente pensando de qué se trata la vida, de qué tiene Dios para nosotros en nuestro entorno. Y quiero que hoy podamos preguntarnos qué es el propósito. Le voy a pedir que esté súper pendiente porque hoy vamos a tocar muchos temas. Oro para que Dios a cada uno le deje saber a qué partes de la enseñanza debe aferrarse y meditar durante la semana. Pero en esta pregunta de qué es el propósito, le preguntaba en internet a una base de datos y me resumía en un one-liner lo siguiente: es la intención original o la razón por la que algo fue creado. Me gustó mucho esa forma en la que lo describía, porque creo que el propósito habla de la intención con la cual Dios pensó en nosotros desde antes de crearnos. Y la siguiente pregunta en consecuencia se vuelve: ¿por qué es importante el propósito? Quizás algunos de nosotros nos hacemos de vez en cuando la pregunta del propósito, pero no la estamos meditando constantemente porque no entendemos la importancia del mismo. Y en esta misma pregunta encontraba un texto de una universidad mexicana que describió la importancia del propósito de esta manera: los propósitos brindan claridad a nuestras actividades cotidianas, moldean nuestro estilo de vida para alcanzar lo que buscamos. Al centrar nuestras decisiones, pensamientos, sensaciones y acciones alrededor del propósito, nos sentimos gratificados y plenos. Entonces, si por alguna razón había alguien aquí que todavía no entendía la importancia de preguntarse acerca del propósito del llamado de Dios para su vida, hoy quiero que recuerde esta cita y entienda que el propósito es lo que va a moldear sus decisiones y sus acciones en el día a día. Hoy no vamos a hablar específicamente del llamado de Dios para cada uno de nosotros, ejemplificando a un Samuel o a un David o a un José donde había algo de Dios específico para ellos. Hoy quiero que hablemos un poco más del propósito común que tenemos como cuerpo de Cristo. Hoy quiero que hablemos un poquito de los fundamentos de lo que pueden ser los propósitos de Dios para nosotros como iglesia. No quiero que nos dejemos llevar por el entendimiento equivocado de que el propósito hace referencia a un rol o que hace referencia a una situación o un lugar. Realmente el entendimiento del propósito como camino y no solo como objetivo es lo que quiero hoy compartir y proponerles que empiecen a meditar. Realmente, más allá de donde Dios nos ponga y el lugar donde estemos, el propósito no se limita. Hoy tampoco quiero pretender encuadrar a Dios en un ABC o en una teoría. Quiero dejar sobre la mesa la importancia de que cada uno de ustedes en sus tiempos de intimidad vayan y le pregunten al Espíritu Santo qué es lo que Él tiene en específico para cada uno de ustedes, así como para mi vida. Porque creo perfectamente que hay básicos y fundamentos para todos, pero también hay un llamado específico de Dios para cada uno de nosotros. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en los fundamentos comunes. Hoy quiero que estudiemos un pasaje donde Pablo exhorta a la comunidad de
texto se me perdió un segundito. Colosenses. Les da herramientas para entender el fundamento del llamado que todos compartimos en Dios. Entonces, me gustaría que pongamos Colosenses 1. Perfecto. Colosenses 1, 9 al 13. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y ojo a esto. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con toda paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Ok, este va a ser el texto que vamos a estar recorriendo a lo largo de toda la enseñanza. Entonces, volviendo a la pregunta de quienes nos hemos puesto a pensar en el propósito, les quiero compartir una pequeña historia en el 2017, cuando yo empecé a preguntarme acerca de cuál era mi llamado y mi propósito. Fue un tiempo de aproximadamente 3-4 años donde insistentemente estaba buscando en mi intimidad, hablando con pastores, con mentores, cuál era el llamado de Dios para mi vida. Y entendía que realmente hay dos caminos. Y el primer camino es entender que para buscar propósito primero debemos buscar convicción y entendimiento de la fe. Y es que en algún momento nos vamos a poner en una Y, como si estuviéramos en una carretera donde para cualquiera de los dos lados que cojamos van a terminar en dos puntos finales muy diferentes. Y es el entendimiento de nuestra fe y las convicciones que tengamos en nuestra fe nos van a permitir definir el concepto de propósito. Hoy en día estamos en un mundo donde hay muchas personas con fines loables y con visiones loables intentando impactar comunidades, países, regiones, y se puede llamar propósito a esa misión que se han puesto en la vida. Por supuesto, hay mucha gente que no conoce a Dios, pero tiene un propósito muy claro. Hay personas que luchan día a día por erradicar el hambre en el mundo. Hay muchas personas que luchan día a día por buscar la igualdad de género, por la libertad de aún la esclavitud de este siglo XXI. Y son propósitos loables, son propósitos que terminan impactando a millones de personas, desde los líderes, desde los líderes comunitarios, desde los líderes de las fundaciones, desde los líderes que tenemos en el país que están buscando el desarrollo de regiones en conflictos armados. Tienen propósitos claros y rigen sus vidas, pero hoy quiero hablarles de los propósitos que germinan y dan fruto desde el entendimiento de nuestra fe, desde el entendimiento de que muchas veces el propósito no se trata de yo qué quiero y de qué me gusta a mí, sino de lo que Dios tiene para nosotros. Y en ese punto de mi vida donde me empecé a preguntar qué tenía Dios para mí, me di cuenta que yo había estado subiendo la escalera de un edificio equivocado, donde desde pequeño arranqué en una industria de entretenimiento a trabajar con una pasión y con una adrenalina que posiblemente no he podido encontrar en otras industrias, donde de una u otra forma mis dones y mis talentos hacían match perfecto con lo que se necesitaba para ser exitoso en esa industria. Y empecé a crecer a toda velocidad, con mucha proactividad, y al cabo de un par de años terminé liderando como productor independiente eventos masivos de muchos recursos, de muchos presupuestos para ejecución, de artistas de talla internacional, de miles de millones de ventas en un solo día. Y aparentemente todo dictaba que el camino iba a ser muy prometedor. Todo me decía que a mis 20 años ya estaba llegando a un punto de inflexión donde los coproductores que estaban conmigo tenían 30, 40 años en la industria, y todo eso me llevaba a pensar que iba a ser un hombre muy exitoso si seguía este camino de la industria del entretenimiento. Y ahí es cuando justamente entra el Señor con un eco profundo en mi corazón y en mi alma a hacerme
pensar en para qué era creado yo. Y desde esa pregunta que arrancó como un pensamiento, que se volvió una bola de nieve y que ya no me dejaba dormir en las noches preguntándome por qué, para qué, fue que empecé a soltar un poquitico todos los planes que había preconcebido durante tantos años trabajando en la industria. Tantos años de eventos, tantos años de ganar plata, de influencia, de contactos. Empecé a soltarlos por un momento y a preguntarle a Dios: Señor, ¿realmente para qué fui creado? Hubo un evento contundente donde el Señor me permitió pararme delante de un concierto de 7,000 personas en el Castillo Marroquín. Habíamos vendido 200 palcos. Era un concierto de un reggaetonero que se llama Ozuna. Y en ese concierto pasó algo que fue fundamental para mí, y fue ver los palcos. Yo estaba entre la tarima y los palcos, y fue escuchar audiblemente la voz del Señor en mis pensamientos preguntándome: ¿crees que para esto fuiste creado? ¿Qué es lo que ves? Me decía el Señor así, me preguntaba: ¿qué es lo que ves? Y yo honestamente les digo que fue como si hubieran saltado banderillas, como si fuera una especie de cómic y hubieran saltado estas nubecitas con los pensamientos delante de las personas, y honestamente lo que veía era prostitución, drogas, microtráfico, corrupción, muchas cosas. Y el Señor me volvía a preguntar después de eso: ¿crees que para esto te creé? Ese fue un punto de inflexión, porque ahí fue donde entendí que no estaba en las escaleras correctas en esta analogía del edificio. Y aunque quise con todas mis fuerzas intentar saltar del 10º piso de un edificio alto a otro edificio que fuera un camino diferente, pero en el mismo nivel, Dios con humildad y con amor me llevó a entender que tenía que bajar al primer piso, porque me había equivocado de edificio, y arrancar desde cero otra vez a crecer en el piso número 1. Y fue un momento de mi vida donde no sentí tristeza, no sentí un duelo de pérdida. Tuve que hacer sacrificios. Venía al concierto de Don Omar y los socios de la marca del evento me decían que si era un tema de plata o que si era por un tema de participación, ellos estaban dispuestos a darme sociedad en el concierto, estaban dispuestos a darme incluso más regalías. Y no entendían, ellos no entendían. De hecho, la gente de mi entorno no entendía, porque estaba muy conectado y no solamente producía conciertos, sino hacía diferentes eventos, y nadie entendía este Mateo que ahora hablaba de propósito y que hablaba de un cambio. Incluso a algunos les abría mi corazón hablándoles de Jesús y del Señor, y creo que ahí para muchos era un cuento muy raro, pero fue en el momento donde decidí entender, aceptar que el plan y el propósito de Dios no necesariamente era lo que yo quería, y donde me sentía feliz y realizado. Dios es fiel. Dios me presentó una industria hermosa que hoy amo con todo mi corazón, donde he dado fruto, donde he podido ver la gracia y la prosperidad del Señor, pero que los primeros años fueron años de caminar sin ver resultados y de otro tipo de esfuerzos físicos y mentales, donde al principio no parecía que me gustara, porque el Señor me trasladó de la industria del entretenimiento a la industria de los alimentos. Y pasé de liderar cientos de personas y cientos de millones en presupuesto a arrancar a cargar bultos de comida en Corabastos a las 2 de la mañana y llevárselo a los restaurantes de la Universidad de los Andes sin un solo empleado, los coteros que me ayudaban. Y por eso el negocio se llamó en su momento elcotero.com, porque nos dedicábamos a ir a las plazas mayoristas como Corabastos en la madrugada, comprar al por mayor y llevarle a los restauranteros, permitiéndoles a ellos acceder a los beneficios de la economía de escala. Yo compraba por 15 restaurantes y lo que hacía es que les trasladaba las economías de escala que conseguía para que ellos pudieran acceder a un mejor precio. Todo esto con tecnología, pero el punto realmente fue un proceso que me formó mucho, porque fue pasar de un piso muy alto a un piso muy bajo, en el desconocimiento de si iba a ser bueno o no, desde el desconocimiento de si me gustaba o no, pero con toda la convicción en mi corazón de que quería que se hiciera la voluntad de Dios y el propósito de Dios para mi vida. Entonces, para buscar propósito, primero debemos buscar convicciones y entendimiento de la fe. Eso fue lo que me permitió cambiar el camino en el momento correcto, porque las convicciones de que no quería vivir una vida para mí mismo, sino una vida para Dios, fue lo que me permitió hacer actos de renuncia. Colosenses 1, 9, 13. De nuevo leámoslo. Pongámosle atención a esta parte que voy a citar.
Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Allí fue cuando, en esta búsqueda del propósito, más allá que de la industria, más allá de los cambios que les estoy contando que di, empecé a entender qué significaba dar fruto en toda buena obra. Dar fruto de pronto es fácil de entenderlo, porque habla de los resultados, habla de prosperidad, habla de impacto, pero ¿qué significa buena obra para el Señor? ¿Qué significan las buenas obras? Y ahí es cuando encontré Mateo 5 en el Sermón del Monte. Desde hace muchos años esto se volvió un pilar. Les voy a ir dejando perlas que para mi vida fueron fundamentales en la paz y en el entendimiento del propósito, donde me aferraba a cada una de ellas como claridad hacia lo que Dios nos estaba mandando en ese momento, pues especialmente a mí y a mi socio. Y era, por ejemplo, citando Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Ese pequeño texto fue como si Dios me diera un baldado de entendimiento del propósito. Ahí fue cuando empecé a salir de la percepción de que el propósito tenía que ver con la industria, de que el propósito tenía que ver con el rol, de que el propósito tenía que ver con los títulos, y empecé a entender que el propósito, cuando uno tiene las convicciones claras de su fe, se trata de Dios. Y ahí fue cuando Dios me dejó de hablar específicamente de un trabajo, específicamente de un momento, de una ciudad, porque en ese momento estábamos pensando en las expansiones y demás. Y me volví a los básicos de pensar en hacer brillar la luz que Dios ha puesto en mí para que otros glorifiquen a Dios. Y esto es un fundamento muy bonito de lo que puede llegar a ser el resumen de uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas, y es que la luz que hay en ustedes, que lo que ustedes hagan lleven a otros a que le den la gloria a Dios y a que alaben a Dios, puede ser considerado ya como un gran éxito en su vida. Si usted se ha preguntado cómo hacer evidente si lo estoy haciendo bien o mal, cómo poder entender si estoy agradando a Dios o no, revise su entorno y revise qué tanto las personas que están a su alrededor pueden encontrar en usted un camino para mirar al cielo y decir: Dios es bueno, Dios existe, Dios es generoso. Volviendo a las obras y dar fruto en toda buena obra, quiero traerles unos ejemplos para que lo puedan bajar a la vida real y también les pueda servir de brújula para cuando quieran estar intencionalmente buscando actuar en propósito. Obras de servicio. Bíblicamente existen las obras de amor, obras de perdón, obras sociales que están de moda en este siglo. Usted puede estar intencionalmente levantándose en el día a día y encontrando propósito en hacer obras de justicia, obras de amor por su familia, por sus vecinos, obras de perdón por las personas que están cerca a usted. Eso empieza a marcar, como leíamos al principio en el significado de propósito, empieza a marcar acciones que lo encaminan. Ya no va a vivir al aire, a la ligera, por donde lo lleve el camino, por donde conspire el universo, sino lo empiezan a enfocar usted y a marcar en tener que ser usted el protagonista. Es muy cierto que Dios nos lleva y nos guía y hay que dejarnos llevar en ciertos momentos, pero Dios también nos manda a vivir la vida con intencionalidad y buscar obras de servicio como las que podemos hacer aquí en la iglesia, como las que pueda hacer en una campaña social, como las que pueda hacer en el día a día, dejando que la persona que va al lado de usted en el bus se siente, dejando que la persona que estaba al lado de usted esperando un taxi se monte primero. Son obras que empiezan a marcar el éxito de Dios en el propósito de su vida. Todos somos llamados a glorificar el nombre del Señor. Ahí es súper importante que en este Mateo 5:16, cuando dice hagan brillar su luz delante de todos, tengamos un corazón sano, porque también el Señor nos enseña que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cuando se trata de hacer brillar nuestra luz, que no caigamos en vanagloria ni en vanidades, sino que realmente sea hacer brillar nuestra luz con la intención genuina y sana de nuestro corazón de glorificar a Dios. Segundo fundamento. Aquí es donde vamos a centrar gran parte del mensaje, y es crecer en el conocimiento de Dios. Pablo le decía a los colosenses que
no solo tenían que dar fruto en toda buena obra para llevar a las comunidades a que le dieran la gloria a Dios, sino que también tenían que crecer en el conocimiento de Dios. Y esto podría ser otra de esas perlas que podrían ser suficientes para que usted se sienta saciado y exitoso en su vida. Y si usted constantemente está creciendo en el entendimiento de Dios, dese por exitoso. Dese porque el propósito de su vida se está cumpliendo. Porque Dios nos ha llamado a una eternidad y esa eternidad es a su lado. Entonces, no se le haga extraño que si el plan de Dios es estar con nosotros en la eternidad, también el plan de Dios se trata de que lo conozcamos y de que día a día nos dejemos asombrar más de su belleza. Es por eso que uno de los primeros puntos del fundamento de crecer en el conocimiento de Dios se trata de la revelación de Cristo y su belleza. Este es un concepto que para mí hace unos años era totalmente desconocido. Debo aceptar que hasta hace un par de años realmente empecé a entender la importancia de meditar acerca de la belleza de Jesús. Es algo que no sé cuántos de ustedes lo piensan en el día a día, no sé cuántos de ustedes incluso han digerido este concepto de la belleza de Jesús, porque entendemos a Jesús como Señor, como Salvador, entendemos a Dios como Todopoderoso, entendemos desde muchas formas y conceptos al Señor, pero específicamente en mi vida no era tan recurrente el pensar en la belleza de Jesús. Quiero que vayamos a Colosenses 1:15 al 20. Esto nos va a empezar a poner sobre la mesa herramientas para que en el transcurso de esta semana, si Dios lo permite, ustedes puedan meditar en estos pasajes. Este habla acerca de la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Y no tengo el texto conmigo. Will, ¿lo leerías por mí? Colosenses 1 del 15 al 20. Hola. La supremacía de Cristo. Hola. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Gracias, Will. Ya no lo anticipaba Charles, el primogénito. Es increíble pensar en que hay veces no dimensionamos la supremacía de Jesucristo. Entendemos el Evangelio desde el amor y la humildad con el que lo recibimos, pero hay veces nos falta sed de entendimiento. Este es un pasaje que podemos estudiar todos los días durante años y no nos cansaremos de ver cómo todos los días salen revelaciones nuevas. Así como cuando usted lee un libro por segunda o tercera vez, así como cuando usted lee una película, ve una película por segunda o tercera vez, que ve detalles nuevos, que entiende mensajes nuevos. Así pasa con este tipo de textos en la Biblia. Son demasiado ricos. Y este texto abre la puerta al segundo punto de este fundamento, y es el entendimiento del Evangelio. Hay personas que han pasado toda su vida en el descubrimiento del Evangelio como parte de su propósito. La convicción de la salvación. Yo me acuerdo que tuve una lucha interna conmigo por no entender honestamente la necesidad de ser salvo. Y hay algo que pasó muy bonito en mi proceso, y es que yo no llegaba al Señor con preguntas desde el querer señalarlo como mentiroso, desde querer retarlo, sino desde genuinamente querer entender que lo que dice la Biblia tuviera un eco en mi corazón y tuviera la profundidad como para entenderlo. Y es,
¿cuántos de nosotros realmente creemos que necesitamos ser salvados? Más allá de que lo hayamos recibido como Señor y Salvador, ¿cuántos de nosotros entendemos el porqué, el misterio espiritual del porqué? Aquí les traigo un ejemplo para que de pronto les sirva de ilustración, y es cuando vamos al diccionario y buscamos el significado de la palabra ley. Nos dice que la ley es una norma que establece los límites de lo permitido entre el Estado y sus ciudadanos, entre el reino y sus ciudadanos. Se trata de una regla fija que establece obligaciones y deberes y que otorga derechos. Uno de sus atributos es la imperatividad. La ley se impone sobre la voluntad de los sujetos. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana diciendo, hoy no le quiero obedecer a la gravedad? No pasa, porque son leyes universales, pero nos han hecho creer que la gravedad que no vemos, que no sentimos, es real, pero las leyes espirituales son un invento humano, y la realidad es que no. Dios creó el universo con leyes universales, y una de esas leyes habla de su carácter y es la justicia. Justo discutía con mi esposa acerca de la maldad en el mundo y acerca de por qué pasan cosas tan feas a los niños, y es difícil, hay misterios que yo no logro explicarle a ella el por qué, pero más allá de eso hay leyes universales, y nosotros podemos nacer, si quisiéramos pensarlo así, puros, pero el niño con el tiempo empieza a detonar la realidad de lo que hay en su corazón. ¿Cuántas veces no hemos visto a un hermanito chiquito tener envidia de su otro hermano? ¿Cuántas veces no hemos visto a un niño que se supone que es inocente coger algo que no es de él y esconderlo? Y ahí es cuando empezamos a ver que, a pesar de que sean niños pequeños, en el camino de la vida se va revelando lo que hay en el corazón, y es la injusticia del hombre, el pecado que por herencia recibimos. ¿O es que a quién de nosotros su papá le dijo, usted va a sentir envidia o usted va a sentir orgullo? Nadie. Brota del corazón porque es parte de la naturaleza pecaminosa, y es allí donde empezamos a entender que, a pesar de que vamos a la universidad, de que damos el diezmo, de que cuidamos a nuestros padres, de que no robamos aparentemente, de que eso no nos hace justos. En nuestro corazón hay muchas cosas que brotan: la lujuria, la mentira. ¿Cuántos de nosotros no decíamos mentiras, así sean pequeñitas, en el colegio o en la casa, cuando nos preguntaban los papás que cómo nos fue? Y se supone que éramos inocentes y privilegiados. Allí es cuando empieza uno a darse cuenta que el corazón del hombre necesita ser justificado, porque hay una ley universal que es la justicia. Y esa justicia dice que hay una causa y efecto, si quisiéramos verlo en términos científicos, porque hay veces pareciera que le creemos más a nuestros científicos que a la Biblia. De pronto porque es más fácil verlos, y de pronto porque son más recientes, pero le quiero decir, la Biblia es real. Y hay muchos científicos que gastan toda su vida comprobando una y otra vez cómo el evangelio es real, cómo las citas bíblicas son reales. Entonces yo lo invito a que usted tome la Biblia y la próxima vez que vaya a leer, parta de la convicción de lo que va a leer es real, y le va a ayudar a transformar el entendimiento de lo que lee, porque no va a acercarse a la Biblia desde la postura de la duda, sino así como cuando usted va a Forbes y lee un artículo de empresarios y usted cree que lo que están diciendo es verdad. Asimismo le invito a que usted, cuando vaya a la Biblia, entre con la convicción de que lo que está escrito allí es verdad. Y en ese orden de ideas, causa y efecto, Dios, siendo un creador justo, puso leyes de que la paga del pecado es la muerte. Todos queremos justicia, todos queremos que al ladrón lo pongan en prisión, pero cuando se trata de las leyes universales que nos condenan a nosotros, ahí nos quisiéramos zafar de esa colada y pensar en que no nos lo merecemos. Y ese es uno de los puntos donde podemos empezar a discernir la convicción de pecado y empezar a entender la necesidad de la salvación. El discernimiento de la Trinidad como tercer punto en este fundamento de crecer en el entendimiento de Dios como parte del propósito de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado acerca de los misterios de la Trinidad? Yo crecí por 19 años quizás creyendo que la Trinidad era real y jamás cuestioné lo que mis papás y los pastores enseñaban, pero tampoco tenía
el fervor para ir y profundizar en qué significa la Trinidad. Y hay hombres y mujeres de Dios que han gastado toda su vida intentando discernir y entender qué es la Trinidad, desde un corazón realmente apasionado por Dios, no desde el corazón corchador o el corazón teológico solamente, sino corazón de querer conocer a Dios. Algo que me ayudó a mí mucho y que quisiera dejarlo como herramienta para los que todavía no han meditado tanto sobre el tema o que tienen dudas de si es o no es, me gustaría que fuéramos a Juan 17, 10, 11. Juan 17, 10, 11. Dice, este es Jesús diciendo, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Le estaba hablando al Padre. Juan 10, 38. Juan 10, 38. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Incluso para que no se vayan a sentir culpables. Hasta los discípulos dudaban de la Trinidad, no desde la duda equivocada, sino desde que en verdad es difícil entender el misterio de la Trinidad. Y Tomás le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué le respondió? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y cuando nos acercamos a la Biblia desde la convicción de que lo que estamos leyendo es real, empiezan a cerrarse esas brechas de duda, empieza a haber un nuevo entendimiento. Y esto me sirvió para mí, para dar un paso hacia adelante y ya no estar en esa dualidad de si es trino o no es trino. La Biblia es demasiado rica y el Señor Jesús se tomó el tiempo de dejar mapeado la claridad y la contundencia de que Él está en el Padre, está en Él. Y a su vez nos manifestó a su Espíritu. El que se pregunta, bueno, pero ¿y el Espíritu dónde aparece en la Trinidad? Bueno, cuando el Señor fue a ascender, ¿qué le dijo a sus discípulos? Me voy yo, pero mi Espíritu se queda. Padre, Hijo y Espíritu. Me acuerdo que en una de esas noches de intimidad con Dios donde yo le pedía al Señor que me hablara, yo soy muy pasional y a veces le digo al Señor, háblame audiblemente. Y aunque no pasa seguido, pero igual siempre tengo ese fervor. Una vez en ese entendimiento de la Trinidad le dije, no lo entiendo, no lo logro concebir en mi corazón. Y Él me mostraba 3 anillos que por un momento se alineaban. Y cuando tú pones un anillo tras el otro y tras el otro, si tú los miras de frente, terminas viendo un único anillo. Y el Señor me decía, eso es lo que pasa conmigo. Soy 3, pero cuando miras a través de frente también soy 1. Y es muy bonito empezar a cerrar esas dudas en nuestro corazón porque es parte de los propósitos de Dios para nosotros. Último punto de este segundo fundamento de crecer en el conocimiento de Dios como parte del propósito común que todos compartimos. Asuntos y deseos del Padre. Hay un plan mayor que el de nosotros y eso nos debe dar, por un lado, alegría y por otro lado, humildad. Hay un plan que se está gestando desde la creación y es la redención de nuestra relación con el Señor. Por eso nos lo decía Charles, Él envió a su Hijo como parte de su plan para restaurar el vínculo y Él volverá. En el entendimiento del Evangelio, de pronto no hablé de esto, pero el Evangelio no termina con la ascensión del Señor en el momento después de la resurrección y que sube. Ahí no termina el Evangelio. El Evangelio termina en que Él va a volver y que va a tener un reinado eterno. Era parte de lo que hablaba con mi esposa, de que de pronto en ese momento ya no habrá, de pronto no, convencido de que en ese momento ya no habrá tristeza ni dolor, ya no habrá injusticias, y que de hecho esa sed que tenemos de justicia, de entender, puede ser un motor para activar nuestro clamor por el regreso de Jesús. Esa inconformidad por la injusticia fue algo que a mí personalmente me sirvió como motor para empezar a clamar algo
que yo tampoco nunca me había clamado, y es: ven, Señor Jesús. Dice la palabra que el Espíritu y la novia, que somos nosotros como iglesia, dicen: ven, Señor Jesús. Y es algo que escuchaba a las personas que admiro y respeto hablar mucho del tema. Desde los últimos años se ha venido levantando una voz del entendimiento de Maranata, el regreso del Señor Jesús. Pero yo intentaba copiar ese tipo de palabras y por querer estar como en la misma onda de todos, pero en mi corazón seguía habiendo falta de entendimiento, hasta que este punto fue el primer paso que me permitió a mí empezar a anhelar el regreso de Jesús. Y era el sentimiento de querer la justicia en el mundo, el sentimiento. Me acuerdo que cuando empecé a interceder por Israel hace un par de años, cuando arrancó todo este problema de las masacres y de la guerra, en ese momento se activó en mí un deseo de querer ver regresar a Jesús, a reinar sobre la tierra. Entonces, este es el último punto de los asuntos del deseo del Padre. Lo podemos resumir en dos. La gran comisión puede ser parte de las brújulas y el norte que le marquen a usted el propósito en su vida. ¿Usted quiere recibir un propósito hoy? Yo se lo digo muy fácil y se lo repito porque lo dejó el Señor Jesús en la gran comisión. Colosenses 1:28 lo vuelve a parafrasear: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando en toda sabiduría a todas las personas, para presentarles completamente maduras en su unión con Cristo. En Mateo 28 el Señor le delegó a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les hemos mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, si usted se está preguntando y está deseoso por agarrar propósito en su vida, reciba los que Jesús ya le dio. Levántese todos los días entendiendo que ha sido llamado a predicar el Evangelio. Luego, en el camino, el Señor le va a ir diciendo especificaciones puntuales de su llamado. Creo perfectamente en que hay llamados a las naciones, hay llamados específicamente a ciertas comunidades, hay llamados a ciertos roles. Creo que Dios es soberano para salirse de la caja cuantas veces Él quiera, y eso se lo va a ir revelando a cada uno de nosotros a medida que pasemos tiempo de intimidad con Él. Pero coja los fundamentales. Este es uno de ellos, la gran comisión. Y otra forma en la que el Señor Jesús resumía parte del propósito para todos nosotros era: les he dado un resumen de las leyes, decía Jesús. Si quiere resumir las leyes en dos, es: ame a Dios por sobre todas las cosas y ame al prójimo como a sí mismo. Ahí se resumen las leyes. Y usted, intentando poner eso en práctica, créame que va a tener tarea por todos los días de la vida. Si solo se aferrara a ello para levantarse con un objetivo en el día, si usted coge este pasaje como objetivo, usted ya tiene suficiente tarea como para sentirse exitoso todos los días de su vida. Conclusión: Él es la recompensa y el premio. Yo hoy realmente, cuando pensaba en el mensaje del texto, le decía: Señor, pero de pronto cuando hablemos de propósito, ellos van a estar esperando muchos tecnicismos y herramientas de este siglo, de coaching, quizás empresariales. Y el Señor, todo lo que me llevaba a hacer era enfocarme en Él. El testimonio de Billy Graham me tocó mucho, porque Billy Graham ha sido uno de los hombres más influyentes en la fe de los americanos, en general en el mundo entero. Incluso fue de los pocos hombres que pudo ir y evangelizar a la reina Isabel, si no estoy mal, y a muchas celebridades y personas influyentes en el mundo. Pero algo muy increíble es cuando a Billy Graham le preguntan en sus últimos años de vida qué cambiaría, y él dice: me hubiera gustado pasar más tiempo en intimidad con Dios. Aún el ministerio, aún las cruzadas, aún ir a las naciones a predicar no pueden reemplazar el propósito mayor con el que fuiste creado, y es ministrar la presencia del Señor. Es deleitar al Señor con tu ofrenda, adoración, obediencia, santidad. Y si también quisieras llevarte un propósito que te puede enfocar el resto de los días de tu vida, es: busca pasar intimidad y tiempo con el Señor. Así lo describió David. David, después de cumplir los propósitos más grandes como un hombre de Dios,
el hombre con el corazón conforme a Dios. Resumió después de todo su reinado, después de todo su servicio, después de todo su ministerio, resumió en el Salmo 27:4: una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Otra vez la hermosura del Señor sale a relucir. Este puede ser uno de esos propósitos que nos llevemos todos para este 2025, y es pedirle una cosa al Señor, y es habitar en su casa todos los días de este año. Por último, quiero compartirles que mi testimonio, después de haber cambiado de industria y después de haber seguido por años meditando en mi llamado, resolví que definitivamente mi propósito no era ser empresario. Soy empresario por causa de mi propósito. Soy empresario como herramienta de mi propósito, para evangelizar, para llevar alimento al que tiene hambre, para llevar a la ayuda al que tiene necesidad. Soy empresario porque Dios me lo dio como herramienta para cumplir el propósito. Pero ser empresario no es mi propósito, sino en muchos sentidos estaría frustrado el día que me quiebre o el día que las empresas no den utilidades. El camino de ser empresario es la herramienta que Dios me dio a mí: discipular, evangelizar, amar al prójimo. Yo te invito en esta mañana a que pienses cuál ha sido el arte, el don, los recursos, la influencia que Dios te ha entregado, y que no lo veas como tu llamado. Tu propósito no es ser artista. Ser artista es parte de tu propósito, es las herramientas, es el camino que Dios te ha dado para que cumplas el propósito. Recordemos, se trata de su propósito y de su voluntad, no de la nuestra. Ten convicción en quién te ha llamado antes de enfocarte en el llamado. Si tú tienes un deseo increíble por entender el llamado y el propósito de Dios a tu vida, pregúntate si ya tienes claro con convicción quién fue el que te llamó. Luego de tener claro quién te llamó, es más fácil ir a la segunda parte de a qué te llamó. Dar fruto en toda buena obra y crecer en el entendimiento de Dios. Busca en intimidad los detalles, es mi última invitación. No dejes de buscar en intimidad los detalles, porque sí hay detalles, sí hay tiempos, sí hay lugares, sí hay misiones específicas, pero solo las van a poder encontrar en intimidad. Yo no podría hacerlo por ustedes. Por último, cierro este espacio recordando lo que esta universidad mexicana citaba en su definición de propósito. Los propósitos brindan claridad a nuestras actividades cotidianas, moldean nuestro estilo de vida para alcanzar lo que buscamos. Al centrar nuestras decisiones, pensamientos, sensaciones y acciones alrededor del propósito, nos sentimos gratificados y plenos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias de permitirnos escudriñar en tu palabra, de permitirnos ir a tus aposentos, de que tu Espíritu, Señor, haya puesto en el deseo de cada corazón de nosotros el anhelo de propósito, el anhelo de ser útiles, el anhelo de ser valiosos, el anhelo de agradarte, de servirte, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que selles convicción de quién eres, que selles convicción del Evangelio, de la Trinidad, de tus asuntos, de tus misiones de reino, Señor. Yo te pido que nos permitas cooperar con tus planes, Señor. Que no se hagan nuestros planes, Señor, que se hagan los tuyos. Que no estemos por allí divagando como si fuéramos independientes por la vida, sino que podamos adherirnos, Señor, con nuestro tiempo, recursos, talentos, dones, a tus planes, Padre, a tu voluntad. Oro porque en esta comunidad, Señor, nosotros podamos ser valientes para sacrificar incluso nuestras propias decisiones y deseos y ponernos al servicio de tu obra, de tu llamado, de tu voluntad para nosotros, Señor. Oro para que, Espíritu Santo, abras el entendimiento en esta comunidad, Señor, en mi vida. Que nos recuerdes y refresques para qué nos has llamado, a qué nos has creado, Señor.
Permítenos crecer en el conocimiento de quién eres. Permítenos crecer en el entendimiento de tu belleza, Jesús. Te pido que demos fruto en toda buena obra. Te pido en el nombre de Jesús que esta sea una comunidad próspera, Señor. Una comunidad que dé fruto en lo emocional, financiero, familiar, social, Señor, para que demos gloria a ti, para que la gente que mire esta comunidad dé la gloria al Padre. Hoy te pedimos incluso por la reconstrucción de este templo, Señor, que lleve a la gloria de tu nombre, Señor. Hoy pedimos, Señor, para que de aquí salgan jóvenes que impacten las naciones para la gloria de tu nombre, que sobreabunde, Señor, fruto en toda buena obra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.